Va, Listo, perfecto. listo, ahora sí. Hola Alejo, ¿cómo estás? Primero, ¿cómo te Muy ha bien, ido? mucho gusto. Muy bien, Dale. muchas gracias. Gracias por este espacio y por estar aquí contigo. Muchas gracias. Bueno, si no conoces, nosotros somos, o bueno, es que todo soy yo, somos Movie Addiction. Somos un proyecto de cine o sea, habla de cine, acerca de cine tanto internacional y también estoy también inclinado también al cine ecuatoriano, ¿no? Especialmente con los cineastas que están en progreso, ¿no? Y especialmente tú eres uno de ellos, ¿no? Que has estado trabajando ya bastante tiempo en México ahora, si no me Ujú. equivoco, pero también o quisiéramos saber mucho de tu vida desde tus inicios, más que todo profesionalmente, porque, bueno, es un espacio de cine. Entonces, la primera pregunta es, de dónde es Alejo Chauvin? De dónde es y cómo nació su vida, su experiencia con el cine. Bueno, primero, yo te sigo desde hace tiempo, sigo a Movie Addiction desde hace, no sé ¿Ah, cuánto tiempo, sí? pero soy uno de tus seguidores de Instagram desde hace rato. ¿Ah, sí? O bueno, Y o lo pues, noté después, perdón. Ajá. y sí, no, y muchas gracias otra vez por la invitación. Y pues, ¿quién soy yo? A ver. Más bien te voy a contar como por dónde va el tema del cine. Yo siempre tengo una historia, siempre tendemos a sobre romantizar las historias o a verlas como películas, por decirlo de alguna manera, pero un Claro. poco fue así mi historia y mi anclaje al mundo del cine. Yo crecí toda mi vida en Baños de Agua Santa Sí, y ok. pues, en Baños de Agua Santa, en la época en la que yo crecí, yo vivía ya casi toda mi vida. Yo Ya. soy del año 85, tengo 40 años ya. Cuando era niño, pues, no había televisión, no había internet, no había todas estas maravillas que tenemos el día de hoy. Y solo había un canal de televisión que era Gamavisión, que se llamaba Gamavisión, el canal de las Sí, sí, telenovelas, me acuerdo. sí, sí. Y cuando llovía se iba. Entonces como crecí con muy poca referencia audiovisual, muy poca referencia al cine. Y me acuerdo que tenía un tío que tenía un VHS y él tenía un VHS había Rocky uno, había un concierto de los Jarcas y había el primer VHS de Carlos Vives, de su primer videoclip de Carlos Vives, yo qué sé. Y crecí viendo eso durante mucho tiempo, pero ya cuando ves el concierto de los Jarcas por 100 veces ya te cansas. Rocky uno igual la vi miles de veces. Claro. Ujú. Y después de eso, muchos años después, mis papás siempre, mi abuelo fue el primer hotelero de Baños, él tuvo el primer hotel en Baños, entonces vengo de una familia hotelera. Mis papás tuvieron hotel, el hotel siempre fue como nuestra casa, nuestro negocio, nuestro espacio. Y ya Ujú. muchos años después, yo tendría unos 12 13 años aproximadamente, una amiga de mi papá, una amiga canadiense de mi papá, le regaló un DVD player. Y le regaló un Ya. DVD player, pero le regaló sin DVDs. Porque para Ya. ella me imagino que era como muy normal poder encontrar DVDs en cualquier En parte del baño. mundo. Y obviamente nosotros no, en esa época en Baños no habían DVDs. Y me acuerdo que era chistoso porque el hotel decía, se llamaba Posada del Arte Hotel. Decía Posada del Arte, hotel con desayuno incluido y DVD player. Y era un DVD player que había en la sala, había una sala Ya. entrando, nada más entrando al hotel al lado izquierdo había una televisión de estas cuadradas de rayos catódicos grandota con el DVD player ahí abajo, sin DVDs. Entonces era como que pues, el turista que lleve DVDs, que los vea. En esa época era muy común andar a llevar DVDs. Y el hotel trabajaba sobre todo con turistas de extranjeros. Me acuerdo que un día regresando de la escuela o regresando de jugar en el parque, alguna cosa así, me Ujú. acuerdo que entré al hotel y de pronto veo la televisión prendida y el DVD funcionando y era un turista francés que estaba viendo Amélie Ya. en francés, en su idioma original. Y literal, o sea, imagínate de haber visto el VHS de los Jarcas, el VHS de Carlos Vives, a de pronto toparme con imágenes de Amélie, que Amélie es una película que tiene una explosión de color, de encuadre, de arte, un lenguaje cinematográfico muy único, tiene una firma muy única. Sí. Entonces me acuerdo que me quedé clavado ahí, pero paradito, como hipnotizado, así como los niños cuando te quedan clavados en la televisión y pestanean, me quedé así un buen rato. Y ¿Qué ese edad día tenías? yo Más o menos. calculo que unos 12 13 años aproximadamente. Ya. Ujú.
creo, no estoy muy seguro. Habría que ver cuándo salió Amélie y ahí más o menos le sabemos. Ya. Pero el punto es que me quedé viendo la película y me acuerdo que ese día dije, "Pues yo quiero hacer eso, quiero hacer esas imágenes", pero yo no tenía idea de que existe un director de fotografía, un productor, o sea, toda la infraestructura de cine, pues no la entendí. Años después, cuando terminaba ya el colegio, tenía que salir a estudiar el paso lógico en la universidad. Y yo vivía clavado en la cabeza que quería hacer cine. No entendía qué significaba, pero eso quería hacer. Y justo en esa época erupcionó el volcán Tungurahua. Cuando erupciona Sí. el volcán Tungurahua, literal fue una cosa de, en la radio del pueblo que se llama La Voz del Santuario, sacan un comunicado y dicen, bueno, pues el gobierno acaba de ordenar que toda la gente tiene que evacuar. En mi recuerdo es, tienen X número de días para evacuar, el que no se evacúa, pues se lo retirará por la fuerza. Pues de pronto imagínate lo que es si un día para el otro te quedes sin casa, sin negocio y te digan, pues vaya usted a vivir donde pueda y hay unos albergues en los coliseos de los colegios en la ciudad de Ambato y de Rubalcaba y el Puyo también creo. Entonces literal nos quedamos, me quedé sin fondo en el paso natural para ir a estudiar cine, entonces ahí estudié gastronomía y durante muchos años trabajé como chef hasta que ya pude ahorrar, ya pude tener una base y mis papás también ya pudieron recuperar el negocio y salí a estudiar en Quito. Como no tenía idea de lo que era cine, lo primero que pude encontrar era estudiar comunicación social con mención en producción audiovisual en la Universidad Salesiana, me acuerdo, que era lo primero que encontré y que dije, ah, pues está bien, está pagable, funciona, porque ya había visto el instituto donde yo estudié que se llama Incine, pero para esa época, para mí era impagable, completamente impagable. Entonces dije, ¿cómo? Ah, pues vamos a la Salesiana. Y en la Salesiana yo estuve estudiando comunicación casi 3 años, 2 años y un poquito más, casi tres. Y me acuerdo que un día pasó que vi los cortos de último semestre de la universidad y hasta ese punto yo no había tenido la oportunidad de topar una cámara, de estar en un rodaje, de estar involucrado en lo que realmente quería. Porque la universidad me dio herramientas increíbles, pero no eran las herramientas que yo estaba buscando. Y ese Claro. mismo día, una amiga me dice, oye, acá arriba en el INCINE están proyectando unos cortos, ¿quieres? Vamos a ver. Entonces salimos de ver los cortos de la Salesiana y nos fuimos a ver los cortos del INCINE. Y coincidencialmente se proyectaba el corto del primer semestre de Jorge Ulloa, un corto que se llama Touché. Debe estar por YouTube. Y Ya. cuando vi Touché, que es un corto de comedia que ya traía la firma y la identidad del Jorge como director, a mí me voló la cabeza. Y dije, ok, no sé cómo, pero tengo que empezar a estudiar cine aquí. Aquí es donde quiero estudiar. Esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, literal, yo creo que tendría ya unos 24, 25 años, dije, ok, voy a resetear, voy a empezar desde cero. Mm. Entonces fui, hablé Y con mis papás para pedirles apoyo a ellos. Y pues yo todos los años que trabajé de chef, trabajé en el hotel de ellos, en el hotel de mis papás. Entonces ellos como que de alguna manera sintieron que me tenían que apoyar porque pues, yo los había apoyado en la crisis más fuerte. Y ellos me apoyaron para poder estudiar en el INCINE, logré obtener una beca, más ahorros que tenía de la época de chef. Empecé mi carrera como cineasta estudiando en el INCINE. Más o ¿Y menos por ahí. qué edad tenías ahí cuando ya te hiciste esa transición? No estoy mal, 24, 25 años. Ujú. O sea, para algunos podía terminar la carrera, tú estabas iniciando, ¿no es cierto? O Una sea, cuando carrera yo entré al INCINE, mis compañeros eran de 17, de 18, 17, 18, acababan de salir del colegio y yo ya debería haber tenido, una bajo la carrera. lógica, una carrera, Ajá, una profesión y demás. Pero para mí era empezar desde cero. Cosa que fue claro. bien bonita también, porque tenía muchos compañeros que entendían mucho de cine, compañeros que ya habían estudiado cine en otros países. Tenía un compañero que había venido acabando la carrera de dirección en Argentina y estaba estudiando ahora la carrera de dirección de fotografía en el INCINE. Entonces tenía muchos compañeros que sabían mucho. Yo no sabía nada, pero cero, 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 cero. Y me acuerdo que el primer día de clases dicen, ok, ahora vamos a tener un visionado de 3 obras de Hitchcock. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda? Y para mí fue como, sí, perdón, ¿quién es el señor Hitchcock? Yo no tengo idea quién es ese señor. Y así me pasó con los Coen, con Hitchcock, me pasó con el cine francés, me pasó con, no sé, el Decálogo de Kieslowski, me pasó con todo el cine que de pronto empecé a descubrir en el Y mundo del cine. en ese entonces tampoco había, o sea,
gente como influencers que ahora ya te dicen Sí, algo que exacto, ya, exacto, justo, o sea, como este acceso en redes a toda esta información no había. Lo que sí había era tiendas piratas de DVDs. sí. Lo que yo solía hacer era que terminaba clases y decían, no sé, este mes vamos a ver Hitchcock, yo bajaba y me compraba todas las películas de Hitchcock que encontraba. Me Así, acuerdo que vendían unos paquetes así grandes sí, de, sí. de DVDs, venían 10, 15 películas. Las fundas con Exacto. 15 O películas. sea, me decían, vamos a ser visionarios de Hitchcock, yo bajaba y me compraba todas. Luego me decían de los Coen, bajaba y me compraba todas las de los Coen. Luego me decían, no sé, la nueva ola francesa, empezaba a buscar directores de la nueva ola francesa y me compraba todas las películas para verlas. Porque yo sentía que, o sea, al tener 25, 26 años y mis compañeros de 17, algunos ya habían filmado cortos, otros ya habían estudiado cine, todos entendían lo que significaba y yo no sabía nada, entonces decía como, o sea, yo traigo literalmente, es como que estamos corriendo una carrera y yo vengo con una pesa amarrada de 300 kilos en la espalda y tengo que encontrar cómo sacármela. Entonces, esa era como un poco la lógica en la que abordaba la carrera de cine. Qué interesante eso. Pero cuando también, no sé, en esa transición, o sea, de querer en el cine, o sea, ¿tú ya estabas pensando en la área de fotografía o también empezaste a probar ciertas cosas de lo que es en rodaje, ¿no? Porque hay sonidista y el director, el actor, Ujú. escritor, ajá. ¿Dónde, Yo creo dónde de ahí que ya? en eso, el INCINE es una de las cosas bien bonitas y fue, creo que, como la patadita inicial bien interesante que me dio la escuela, porque la escuela tenía dos carreras, la una era dirección y actuación y la Ujú, otra era fotografía y sonido. ujú. Entonces, yo como no sabía que era un director y actuar no me interesaba, a mí lo que me interesaba era crear las imágenes. Entonces, para mí el paso lógico fue como vámonos por fotografía y sonido. Entonces, toda mi carrera en el INCINE la pasé fotografiando y haciendo sonido muy poquito, sobre todo fotografiando, pero en medio de eso yo creo mucho que el cine es una carrera que tienes que entender y ponerte en los pies del otro para poder hacerlo. O sea, hacer una película es un proceso tan comunal, es un proceso tan de colaboración, tan colaborativo, que tienes Sí, que sí. entender lo que le pasa al otro. Entonces, durante mi carrera y hasta el día de hoy, te lo digo, es más, ahorita estoy escribiendo cosas. Yo me he metido a hacer todas las ramas, siendo que mi enfoque principal es ser fotógrafo y que pues yo actué y salí en los primeros sketches de Enchufe, salí en cortometrajes de la escuela de cine, he estado como actor en muchas cosas para poder entender lo que significa estar delante de la cámara. Ujú. Dirigí durante mucho tiempo publicidad, dirigí sketches en Enchufe, he dirigido cortometrajes, documentales como director, para entender lo que significa pensar como director y como fotógrafo poder aportar aún más. Hecho, y así en todas las áreas. Me acuerdo que en Enchufe había épocas en las que cuando arrancábamos y no había presupuesto, yo tenía en un bolsillo una peinilla, en otro bolsillo una cosa, un fijador de cabello y era como, ok, listo, Ah, vamos, peinaba, ta, ta, ta. Pues, me ha tocado aprender un poquito de maquillaje, un poquito, básicamente de todo para poder tener por lo menos la dimensión de lo que significa el trabajo del otro. qué interesante porque no te ha cogido ese ego, no sé, como ya has estado en rodajes también, hay ese ego también como que del director de fotografías. Hazme esto, cámara esto y se lleva el crédito, ¿no? No sé si ya te ha ganado eso o sigues. Pues, mira, yo creo que el que tiene ego pierde, porque, Ujú. insisto otra vez, el cine es un proyecto colaborativo. O sea, Sí. ahora justo hicimos una serie que se llama Llegaron de Noche, que estaba nominada a los premios Emmy. Sí, lo vi Eh, ayer justamente el primer capítulo, estaba buenazo. Lo iba a y, terminar de ver. ay, qué bueno. Y, Ajá. y los premios Emmy son premios que nominan la calidad. Ujú. Y la calidad no depende de un fotógrafo, no depende de un director, no depende de un actor, no depende de nadie, depende de todo un equipo. Es decir, depende de la persona que va en la mañana a abrir la locación y que se asegura que tú puedas entrar a grabar y que puedas tener la luz a la hora que tú pensaste tenerla, porque esa persona hizo su trabajo y te permitió entrar. Y depende que el de Exacto. catering tenga el desayuno a tiempo para que los actores puedan llegar, desayunar y cambiarse y estén en el set en el momento que tú requieras para que la imagen se vea como tú quieras. Entonces, tener el ego de decir, pues, soy el fotógrafo o esto se hace porque yo soy así, para mí, y eso es una forma muy personal de pensar y quizás otras personas dirán, está loco,
pero para mí, literal, el crédito de fotografía se comparte con todo el crew. Yo siempre digo que, no sé, y llegaron de noche, que es una serie, no sé cuánto presupuesto tuvo, pero pone tú 7 10 millones de dólares. Esos 10 millones de dólares terminan condensándose en un lente. Es decir, el trabajo de un crew de 120, 150 personas, de actores que durante toda su vida han ensayado y han perfeccionado su profesión, de un director, de un escritor que estuvo escribiendo 2 años un guión, todo termina entrando a un lente y el lente a una cámara. Entonces, yo lo único que estoy haciendo es capturar el trabajo de toda esa gente, de los créditos que aparecen al final de una película, que son nombres y nombres y nombres y nombres. Lo único que el fotógrafo hace es plasmar en luz todo el trabajo de toda esa gente. Entonces, tener un ego de decir, no, pues yo soy fotógrafo. Yo creo que no es ese el camino. Claro. Claro. Qué bonito pensamiento, ¿no? Esto de condensar todo en una imagen. Volviendo a la retrospectiva ya de tus inicios, me sorprende también o sea, la, creo que tú fuiste uno de los fundadores de Enchufe, tal vez, o ya viniste después. No, yo no fui fundador, me hubiese encantado ser uno de los fundadores de Enchufe, pero yo entré en Enchufe, creo que fue como cuando habían subido su octavo, noveno video. Entré bastante temprano. De hecho, hay Ya. una historia bien bonita porque yo entré como actor a Enchufe. ¿Ah, sí? Porque Mm. el Jorge Ulloa un día me invitó a actuar en un sketch que se llama El Farrón, que fue de Ya. los primeros grandes virales de Enchufe. El Farrón, en Misión Carnaval, como de los primeros grandes virales, yo salí ahí. Y cuando me invitó al Farrón a actuar el Jorge, me acuerdo que cuando yo llegué me mandaron el guión, me lo estudié, me lo memoricé, me dijeron tú vas a ser tal personaje, tal. Llegué y antes de empezar el sketch me dice, el Jorge se acerca y me dice, oye Alejo, tenemos un tema, te vamos a cambiar el papel, el que iba a ser el Alejo la Leo, ahora lo vas a hacer tú y tú, y viceversa, vamos a invertir los papeles. Le dije, sí, no pasa nada, no hay problema, yo nada más déjame, me leo una vez más el guión para recordármelo y ya. Terminamos de grabar el sketch, todo, y al final del día, Jorge se acerca y me dice, Alejo, ahora sí, te tengo que reclamar algo, ya que somos amigos, porque antes nos habíamos visto, pero no habíamos hablado, ese día convivimos. Si ahora que somos amigos, te debo reclamar algo. Digo, ¿qué pasó? Si tú nunca me dijiste que no eras actor, yo pensé que tú eras de la carrera de actuación, de dirección y actuación, porque ya me había llevado a actuar en otros cortos. Siempre había dicho que sí, para poder aprender. Otra vez con esta lógica de quitarme esa mochila de 200 kilos que traía atrás. Y me dice, tú eres fotógrafo. Le dije, sí, pero es que tú me preguntaste si quería actuar, no me preguntaste si sabía actuar. Yo sí quería actuar, entonces yo vine para actuar. Y a partir de ahí generamos una amistad. Sí, porque te convertiste ya prácticamente la mano derecha o al menos al complemento, ¿no? De su estética y de, bueno, de futuros proyectos, ¿no? Porque has estado casi siempre, o si no me equivoco, ¿no? Tanto en la mayoría de los videos de Enchufe, igual las películas, ahora las series. ¿Cómo ha sido también ese trabajo desde sus inicios, ¿no? Ser la mano derecha y el complemento también. Yo creo que es bien bonito. Creo que una de las cosas principales del cine es, como te decía, el cine es un arte colaborativo. Ujú. Entonces, justo estaba viendo una entrevista ay, se me fue el nombre, esta fotógrafa, la fotógrafa se me fue, ya me acordé de Tomás. Pero ella le preguntan a esta fotógrafa que está nominada ahora a los premios Oscar por Sinners. Se me fue el nombre de la fotógrafa, pero tiene un nombre medio raro. Pero fotografió Sinners y ella le preguntan como qué es lo más, qué significa trabajar con el director de Sinners. Y ella dice, es que encontré la persona, encontré mi aldea, encontré con quién tengo que trabajar. Ujú. Y creo que eso es súper importante y es un premio de uno en un millón, encontrarnos con Jorge y sobre todo haber tenido la oportunidad en Enchufe. Y yo entré, como te decía, un poquito después y me quedé 10 años trabajando en el canal, fotografiando sketches tras sketches, a veces 2 de la semana, 3 de la semana, que al final un sketch es un cortometraje, Sí, sí. que tenga el nombre sketch porque fue adaptado para YouTube. A la final, a nivel dramatúrgico, a nivel de páginas, a nivel de escritura, a nivel de, o sea, Producción. la forma en la que abordamos un sketch o la que abordábamos, me imagino que hasta ahora lo hacen igual, la forma en la que abordábamos un sketch era la misma forma en la que cualquier director de cortometraje lo haría. Entonces, con él fotografiamos cientos de cortometrajes básicamente juntos. Y ese fue nuestro gimnasio audiovisual que nos llevó a hacer la primera película que fue dedicada a mi ex y después de eso, pues trabajamos, básicamente he trabajado todos los proyectos con George.
los que él ha dirigido, excepto uno que se llamó Ojitos de Huevo 2, que lo grabó aquí en México hace un año, si no estoy mal. Que Sí, sí, él la trabajó serie, como ajá. director, ajá, la serie. Él dirigió un par de capítulos de la serie y pues como traían la estructura de la primera temporada, lo único que hicieron fue invitarle a Jorge como director a esa serie, pero por lo demás creo que dirigí fotografía práctica de todos sus proyectos, excepto los sketches de los últimos años que yo ya salí de Enchuf. Interesante esa parte. Y ahora, déjame, tengo unas preguntas. Eh, un momento, pues. Em, Síguele. mm, espera, espera. Mm, Ya, también te quería preguntar, justamente, de todos los que has hecho, el sketch, ¿cuál ha sido tu favorito? Tanto, no sé, de trabajo, como que sientas orgulloso, porque, o, o solo ya fue, ya trabajo. Porque De siento los que tal vez, sketches, ajá, como el de tus inicios, ajá, tal vez alguno que digas, o tal vez actuando también, ¿no? O las anécdotas, uy, sí hay muchas anécdotas en los sketches, muchas, muchas, muchas. Y yo creo o tienes un que, cariño por alguno. ay, qué difícil me la pusiste. Pero creo que, a ver, hay uno que me gusta mucho que se llama Pelea Anime. Ya, sí, sí. Hay otro que es Mundo al Revés Latinoamérica. Es que hay muchos, la verdad. No sabría decir si tengo como un favorito. Como director hay uno que me gusta mucho que se llama El Monstruo de la Procrastinación, que yo lo dirigí, fotografié. Ya. Que ese le tengo un cariño especial porque fue el primer sketch que tuve la oportunidad de dirigir Ah, y sí. fotografiar a la vez. Entonces tengo con mucho cariño. Creo que esos. Ya, Pero lo bonito de Enchufi, que creo que es lo que hizo que el canal sea lo que es el día de hoy, es la pasión y la forma en la que te aproximas a cada sketch. Es decir, para mí por lo menos nunca fue como un día de trabajo más. Siempre cada proyecto tenía su alma, tenía su forma de ver, tenía su forma de iluminarse, tenías que pensar en qué querías contar con este sketch, qué querías que la gente sienta, aprendías qué funcionó y qué no funcionó en el anterior. Yo para esa época en Enchufe, una época trabajaba haciendo posts y fotografía en el canal, entonces literal yo recibía el material que grababa, lo editaba estaba. o agarraba el material de otros editores y lo completaba Mm, o hacía ciertos efectos o hacía ciertas cosas de sonido, etcétera. Entonces era como un proceso bien bonito. El Jorge lo define muy bien como un gran gimnasio audiovisual. Entonces era un gimnasio audiovisual porque literal era como entrenar todas las partes del cuerpo audiovisual, por decirlo de alguna manera. Y ujú, para mí siempre fue cada sketch, o sea, de hecho hasta ahora, cada proyecto que tengo la oportunidad de trabajar, no importa la escala, si es una cosa gigante o una cosa pequeñita, tiene que tener la misma pasión, el mismo amor, el mismo nervio, la misma forma de llevártelo, porque si no, se queda un poquito en el aire. claro. Sí, y justamente quería hacerte una pregunta de esto. Tú has hecho, como tú dices, es un gimnasio audiovisual y has estado bastante tiempo en la comedia. Y creo que también hiciste una película de director de fotografía que ahora era drama también, ¿no es cierto? ¿Hay alguna diferencia o crees que hay ciertas diferencias en esa parte de la transición de estos géneros? Ay, pues mira, yo creo que cada género tiene sus particularidades, cada género tiene su forma de contarse, tiene su forma de hacerse. Yo he tenido la bendición de poder transitar por un montón de áreas en el cine. He hecho pues, sketches de televisión que tienen que ver con comedia, he hecho documental, Ujú. he hecho dramas, como tú dices, hay una peli que es un drama fantástico que se llama Lucina, que creo que es de la que te refieres. Sí, sí, sí. Este año que viene se va a estrenar una serie que es un drama thriller que la grabamos con Pedro Alonso, el actor de La Casa de Papel, el que hace Berlín en La Casa de Papel. Ah, Esa se ya, sí. estrena el año que viene en Amazon. Grabado de viaje con los Derbez, que es más un Ah, sí. proyecto televisivo. He grabado otro proyecto que se llama Par de Idiotas, que es igual una cosa televisiva. Entonces he tenido la oportunidad de probar muchísimas cosas. Y creo que a nivel de trabajo, o sea, el trabajo que tienes que hacer para cada género, Ujú. es el mismo, tiene la misma exigencia, tiene el mismo nivel de exigencia, o por lo menos yo lo llevo así.
tiene el mismo nivel de exigencia, el mismo nivel de preparación, el mismo nivel de pensamiento, el mismo nivel de trabajo. Ujú. Sí, cada género y cada forma de hacer las cosas es distinta porque de pronto pues, no vas a iluminar de la misma manera una cosa que otra, la cámara se mueve un poco distinto, el tipo de lentes, el tipo de luz, el tipo de contraste, el tipo de trabajo es distinto porque el trabajo de comedia es un trabajo más de precisión versus el trabajo de drama es un poquito más se convierte en un poquito más libre, es un poquito más de permitir Sensibilidad al también. actor explorar lo que siente. Es decir, la comedia tiene un timing. Si tú cuentas un chiste fuera de timing, más adelante o más atrás, Ujú. o por lo menos la comedia que a mí me gusta hacer, si es que se te movió tantito el timing de la comedia, ya el chiste se muere. O lo anticipas o lo dejas morir. Y en el drama, más bien, creo yo que es un momento de exploración de lo que está sintiendo, de lo que está pasando. Y eso se transmite no solo al del actor, sino también se transmite a la cámara, la forma en la que mueves la cámara. Porque en comedia, a veces un paneo donde estás con un personaje y muestras algo hace que cause un chiste. Entonces es importante que ese paneo sea preciso y vaya con la dramaturgia. En el drama a veces importa mucho más lo que el actor está sintiendo en ese momento con lo que está pasando. Entonces la cámara lo que tiene que hacer es acompañar ese sentimiento, vivir ese sentimiento con el actor. Entonces, por ponerlo de alguna manera, porque esa es una forma de verlo y quizás la siguiente película no funciona así. La siguiente película, el drama sea mucho más preciso. Como cada una tiene su lenguaje, cada director tiene su forma de acercarse a cada proyecto y cada proyecto tiene sus necesidades por intentar graficarlo es más o menos eso. Sí, porque con los sketches al menos hay de todo, igual variedad hay. Mezclan la comedia con terror, comedia con telenovelas o Sí, hasta trailers, ajá. eso fue lo bonito de Enchufe, que nosotros nunca nos pusimos porque hay sobre todo en la comedia gringa, hay una regla no escrita que mucha gente tiene en la cabeza que una comedia tiene que ser bien iluminada, tiene que tener mucha luz, que tener, el lente tiene que estar muy definido, tiene que verse muy sharp, etcétera, etcétera. Como que es una regla no escrita, pero que mucha gente piensa que tiene que ser así. Y en el camino me he topado con mucha gente, tanto directores como productores, que piensan que tiene que ser así, que el vestuario tiene que ser chistoso para que sea chistoso, que el actor tiene que actuar chistoso para que sea chistoso, cuando en realidad, por lo menos la comedia que a mí me gusta hacer es una comedia más de situaciones, una comedia más de lo que te da chiste no es cómo actúa el actor, sino lo que te da chiste es lo que el actor tiene que atravesar. Y eso guía todo, guía al vestuario, te guía la cámara, te guía al diálogo, te guía el sonido, te lleva para todo lado. Entonces, creo que eso fue lo bonito de Enchufe, que nosotros nos permitimos probar todos los géneros, todos, y no hubo una regla que nos ancle a hacer un cierto tipo de luz, un cierto tipo de lente, un cierto tipo de cámara, etcétera. Ujú. Qué interesante. En esta parte, ahora una preguntita corta porque ya se me acaban ¿cómo se llama? Los 10 minutos, nos queda 10 minutos. Para hacer una última pregunta de esta parte, ¿no? Por favor. Ujú, A ver. Esta parte de cuando ya tienen este gimnasio audiovisual, ya tienen experiencia y todo eso, cuando ya empieza este cambio ya internacional, porque ahí, o sea, ya tenían este gimnasio audiovisual en Ecuador, ahora hay este cambio ya internacional, ¿cómo les chocó? ¿Te tocó adaptarte? ¿Aprendiste, supongo que aprendiste más cosas o cosas diferentes de la idiosincrasia audiovisual de otras partes, ¿no? Entonces, ¿puedes contarme en esa parte así? yo creo que no hubo un cambio en ese sentido porque más internacional que Enchufe no hay. Es decir, Enchufe, por más que se haga en Ecuador, es el canal de sketches de comedia más grande del mundo, los ven en todo el mundo. Ujú, Entonces, lo único que se hizo, o sea, la única transición que hubo, sobre todo es para entender cómo se manejan los proyectos en otras escalas, los protocolos. A la final todo termina siendo un poquito lo mismo, solo que con otro tipo de rigurosidades y otro tipo de procesos, otro tipo de personas. Pues en Enchufe siempre fue un crew pequeñito, éramos fotógrafo, gaffer, el gaffer era el chofer de la van y el que traía los almuerzos, y sí. un asistente, y vámonos. Así era por lo menos al principio en mi época. Ahora creo que es un poquito más complejo, pero era muy sencillo. Entonces, después de eso, pues llevar
toda esa infraestructura a, no sé, una serie como Llegaron de Noche, que es una serie con un crew gigante donde solo el equipo de cámara son 15 personas, porque pues, son dos cámaras enormes con estaciones VIP, monitores por todo lado, etcétera. Pero a la final el trabajo termina siendo el mismo y la idiosincrasia o la forma de trabajar de cada cultura, de cada persona, eso siempre te lo vas a topar y es algo con lo que tienes que aprender a vivir y no solo entre país y país, entre grabar en Quito, en Guayaquil y en Cuenca ya es completamente distinto. Entonces, creo que es algo con lo que te tienes que adaptar, pero a la final todo lo que importa es lo que pasa delante de la cámara. Y a la final todo lo que importa es lo que está pasando con el actor que está ahí adelante. Entonces todas las idiosincrasias tienen que encontrar la forma de adaptarse y trabajar en conjunto y armonía para lo que está pasando adelante, porque el momento que eso no pasa es un caos. O sea, el proyecto es un caos y regularmente el que no se ancla, el que no funciona es expulsado. Yo siempre lo siento como una bacteria que está en el cuerpo, es decir, convive con el cuerpo, pero el rato que el cuerpo dice, ok, esto ya no me funciona, de alguna manera sale y por algún lado sale. Ujú. Entonces, a la final, lo que importa es estar al servicio de lo que está pasando en la antecámara. Cuéntame, creo que no sé si me equivoco, tal vez la serie esta de Llegamos de Noche ha sido la más grande que has trabajado, o crees que ha sido Sí, o una, sea, grande en qué sentido, dependiendo. o sea, más que todo en la producción, no sé, o Sí, yo bueno, creo no que sé, esta ajá. fue la producción más grande, sí, porque el castillo que ves fue construido en set, Ajá, siempre cuéntame habían. esa experiencia porque, o sea, me parece full interesante como, o sea, lo que vi el primer capítulo era bastante bien cuidado, tanto fotografía, el arte, la actuación, o sea, me pareció bastante, o sea, wow, o sea, en ese sentido. Ujú, Sí, Llegaron Hechos es una apuesta bien interesante de VIX. VIX apostó por hacer un guión. Y Llegando Hechos es una historia que habla de cómo los latinoamericanos tenemos la capacidad de hacer cosas cuando nos unimos y cuando unimos fuerzas, básicamente. Habla de cuando se grabó el primer Drácula en español, coincidió con la época en la que ya había cine sonoro. Entonces, antes de eso, se hacía una película en cine mudo y se le enviaba a todo el mundo. Como no habían diálogos, funcionaba en todos los países. Entonces, de pronto entra el sonido del cine y se dan cuenta que ya no funciona, porque antes actuaban polacos, alemanes, latinos. mexicanos, colombianos, todos en una sola película. Y como no tenían que hablar, no importaba. Pero de pronto ya tienen que hablar, entonces ya el idioma se vuelve una barrera en esa época. Pues cuando sacan el primer Drácula en la versión en inglés, pues se topan con que el mercado latino sí era un mercado importante en esa época. Pero como no existía ni el doblaje ni el subtitulado en esa época, se les ocurrió la idea de grabar en el día la película en inglés y en la noche la película en español. Por eso se llama Llegaron de Noche. Ujú, Y la única condición era que los que graben en español graben con los mismos recursos que utilizaban los de día. Básicamente reciclen todo, desde el vestuario, el set, las cámaras, todo para poderse ahorrar dinero y solo pues, hacer un par de pesitos para el mercado latino. Pero ujú, el productor que hizo la película en español tomó la decisión de, no, yo quiero hacer una mejor película que los gringos. Entonces, si tú te fijas, yo para poder entrar a este proyecto hice toda una investigación de la película en inglés y la película en español, porque las dos salieron. Y la película en español está reconocida hoy en día en la crítica como una mejor versión que la película en inglés. Yo ujú, para poder entrar a este proyecto, uno como proceso suele pasar, hice una investigación de por qué yo debería estar en este proyecto, básicamente. Entonces comparé las películas de inglés y la de español una a una, y es bien interesante porque cuando tú ves las películas, en los que hacían la película en español, por ejemplo, como que lo que querían era diferenciarse y que su película se vea mejor que la película en inglés. A veces solo por verse diferente. En la película en inglés, venía un auto y pasaba de izquierda a derecha, ellos decían que pase de derecha a izquierda. En la misma acción, en el mismo plano. Un murciélago entraba de izquierda a derecha y decían que entre de derecha a izquierda. es que, A veces solo por diferenciarse, solo por diferenciarse. Y muchas veces, como la película en español se hacía en la noche, ellos tenían la oportunidad de ver qué hicieron en el día. Entonces, hay un plano épico que está en la serie, que cuando lo veas, acuérdate de este plano, ujú, que es cuando Drácula aparece por primera vez por la escalera del castillo. Entonces, si tú ya, ves la película en inglés, es como un corte.
Entonces está un plano general, le vemos que baja Drácula y luego se cierra y está en un plano cerrado de Drácula y saluda. Y los de la película en español dijeron, a ver, ¿cómo hacemos que esto se vea mejor? Dijeron, hagamos lo mismo, pero sin cortar, que la cámara avance. En esa época no habían cámaras estabilizadas, no había nada. Entonces, si tú te fijas en el plano de la película en español original, la cámara se mueve un poquito y llega, pero no termina de llegar bien. Cuando nosotros replicamos esta escena en la película en español en nuestro foro, nosotros teníamos una herramienta que se llama un Tecnocrane de 35, si no estoy mal, que básicamente es un brazo telescópico con una cabeza estabilizada en la punta que lleva la cámara. Ujú. Y el movimiento salía perfecto. Entonces ahí el reto era, a ver, ¿cómo le hacemos Que se para mueva. que no sea preciso? Exacto. Para que, o sea, ¿cómo hacemos para que con el ojo del espectador de hoy en día no se sienta como un error, pero sí sea un poco fiel a lo que pasó en esa época? Entonces fue bien interesante el ejercicio de desestabilizar un poquito la cabeza, moverla intencionalmente, no llegar bien y corregir y intentar copiar el movimiento. Entonces, fue una experiencia muy bonita porque construir un castillo desde cero, chequear el vestuario desde cero, o sea, todo lo que hicimos para que la serie llegue a verse como se ve, fue un trabajo igual otra vez retomando lo que te decía antes del equipo, de un equipo increíble. La directora, la diseñadora de producción se llama Sandra Cabrial, es una mujer impresionantemente talentosa con su equipo, hicieron pues, una maravilla de set. Y en medio de todo, a pesar de ser una serie de gran presupuesto, sí estábamos bastante limitados para lo que tendría que ser. Es decir, el presupuesto de nuestra serie tenía el presupuesto de un capítulo de una serie de comedia gringa. Nosotros, toda la serie tiene presupuesto de un capítulo solo. Entonces, eso es bien interesante porque nos da las mismas limitaciones que tenían los de la película, los latinos de la película original de Drácula, pero hoy en día. Y es Bueno, como, ¿cómo todas las hacemos? producciones, de hecho, Sí, muchas todas las producciones producciones. latinoamericanas sobre todo. Entonces era como, a pesar de ser una serie de gran presupuesto, era una serie de un presupuesto muy limitado para el delivery, para la entrega que tenemos al final, para cómo termina viéndose. Y siempre el reto ha sido cómo hacemos con poco que se vea mucho. Y esa ha sido una escuela que la traigo desde Enchufe hasta las grandes series. Claro. ¿Y cuánto se demoró más o menos la pre de esa? De llegar a la noche creo que fueron 12 semanas. Yo estuve 8 semanas. Yo regularmente como fotógrafo peleo mucho por estar mucho más tiempo de pre, porque a mí me gusta entrar a la pre desde el momento en que entra a trabajar el equipo de arte y el equipo de vestuario. Porque a mí me Ok. gusta trabajar muy, 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 muy de la mano con el equipo de arte o sea, estar involucrado en las decisiones de los colores de las paredes, de las texturas de las cortinas, qué tipo de tela lleva la cortina, Y si es más gruesa, más delgada, el vestuario, qué tipo de color, qué tipo de telas, las saturaciones de los vestuarios. Como me gusta poder estar muy de cerca, entonces, normalmente en las series los fotógrafos entran 2 semanas, 3 semanas antes de arrancar. Yo estuve desde la 8 me gusta estar involucrado en todo este proceso. En el castillo, por ejemplo, el color de las piedras del castillo, yo tomé la decisión junto con Sandra de cambiar el color al color que se ve en la serie. La capa de Drácula fue todo un tema, porque originalmente sí, la capa de Drácula en esta serie iba a ser de color morado. Entonces yo hice un montón de pruebas y discusiones para que termine siendo como fue, de este color, con este tipo de tela, etcétera, etcétera. Entonces, sí, la la producción clásica fueron. pelea de director de arte y fotógrafo. Siempre. Bueno, Y yo diría, pelea entre comillas. exacto, yo creo que es una forma activa de colaborar. Ajá. ¿Qué te quería decir? Pero no entiendo en parte por qué, eh, o sea, bueno, al menos aquí en Ecuador, o los que hacen, no siempre están metidos desde el principio los directores de fotografía. Ahí no entiendo por qué. ¿Ya es una regla o es, o, no sé? Yo diría más bien es un tema de presupuesto. Generalmente Ah, los ok, fotógrafos, pues uno como profesional cobra desde las semanas de pre. claro. Entonces, Mm, realmente depende del proyecto. Hay fotógrafos o hay proyectos que requieren que el fotógrafo entre un poquito después, cuando ciertas locaciones están escogidas. Es decir, en un principio el primer visionado de los directores para una locación le pasan 30 locaciones y el de las 30 reduce a 3. Entonces, de esas 3, entre el fotógrafo las ve con el director y escoge entre los dos una de las 3.
a mí me encanta ver las 30 porque de Ujú. alguna manera puedo aportarle al director otra visión que quizás él no está viendo o que quizás puede complementar o no. Y eso hace que a la larga sí termine enriqueciéndose más del proyecto. Entonces, básicamente es un tema de presupuesto. En una serie de 300 personas, todo está tan milimétricamente calculado que son 12 semanas de pre y las primeras empieza un crew muy reducido, luego se va sumando cada vez más gente hasta que entra toda la gente. Ujú. Y en este, bueno, el primer capítulo vi que lo dirigió Eugenio Derbez, ¿no? Ujú. Cuéntame también esa experiencia, porque ahorita ya estás con ya grandes personas de la producción de Latinoamérica, ¿no? Como Eugenio Derbez, ¿no? ¿Cómo fue también esa experiencia trabajar con él? Ah, y En Eugenio e- es maravilloso y siempre digo que yo no tengo más que palabras buenas para él. Ujú. Él es, como persona, es Gracias. increíble. Yo lo considero un gran amigo y un profesional. O sea, él está donde está porque es quien es. Y como persona, dentro del set, fuera del set, como director, Gracias. como actor, él es quien es. O sea, básicamente está donde está por cómo es él. Lo que sí te puedo decir es que quizás ha sido de los trabajos más exigentes en mi vida trabajar con él, porque otra vez él está donde está por la forma en la que trabaja. Es un director Mm, muy exigente y en esta serie él fue director, showrunner y actor. Entonces, él llevaba básicamente la batuta de la orquesta. Y trabajar con él es bien complejo porque el nivel de exigencia que él tiene es el nivel de exigencia que él se pide a sí mismo. Entonces, él a donde ha llegado es por el nivel de exigencia que ha tenido para él y lo único que espera es que la gente que trabaja con él pues esté dispuesta a estar al mismo nivel de exigencia. Entonces, eso hace que el orquestar un equipo sea bastante complejo y pues debajo del departamento de fotografía en esa serie era muy grande, sí. muy grande. Me gustó la escena de donde, al principio, donde bajas del estudio, después te sigues a la ventana. A la Claro, oficina. ese me pareció un plano hermoso, ujú, con todo el arte y Ay, qué bueno que te edición. haya gustado. Ya te puedes Sí, imaginar todo lo que hubo que hacer para y la sí, cantidad de gente involucrada para lograr eso. sí, sí, entiendo. Mm. ¿Qué te más? Y eso también quería preguntarte, supongo que hay, fue una producción gringo, mexicano, o Fue una fue producción completamente... mexicana, los escritores eran gringos, los escritores eran americanos, la producción era mexicana y también fue producida por Tripas, que es la productora de Eugenio en Estados Unidos. Ya. Y la producción, o sea, la producción, la idea original, es que en la producción hay varias capas, por decirlo de alguna manera. Entonces, como que la capa que se encargaba de la producción ejecutiva, la capa que se encargaba de llevar el proyecto era la producción americana y aquí en México tiene Eugenio otra productora que se llama Visceral. Y esa fue la que se Ya. encargó de producir en sí la serie, de hacer que la serie pase. Mm, qué chévere en esa parte. Y había bastante, supongo que había bastantes crew de Latinoamérica, ¿no? Supongo. Sí, casi todos éramos latinos. ¿No? Todos, te diría. O sea, excepto por actores que ven actores americanos y El los productor, directores, pero sí, el, habían de todos. Estábamos metidos dos ecuatorianos, no, tres. Estábamos Jorge, estaba yo y un asistente de cámara con el que trabajé, que es ecuatoriana, que se llama Karina Reina. Y de ahí te puedo decir que habían mexicanos, colombianos, americanos, canadienses, ingleses, eh, de todo. cubanos, no sé, se me Eu- escapan las nacionalidades, pero de todo lado. ¿Eugenio dirigió solo ese capítulo o No, él Jorge dirigió también? Eugenio, la memoria me falla, pero creo que Eugenio dirigió dos, el primero y el último. Jorge Ujú. dirigió dos. Hay otro director que se llama Alejandro Damiani que dirigió dos más. Y Pipe Ibarra, que es otro director, dirigió uno. O sea, como 8 o 9 capítulos. Ajá, sí. Si no estoy mal, son Tocará. ocho. Pero habría que reconfirmarlo, pero sí, Sí. fueron cuatro directores y yo los fotografié a los cuatro. Qué buenazo, ¿no? Estás codeante con bastantes personas importantes. Me da gusto por ti. Eh, Ahora pasemos a algo más personal. Me dijiste que ahorita tú estás viviendo una vida de padre. ¿Cómo te está Ajá. yendo ahorita estos tiempos de locura que me dijiste? Pues Y tu vida aprendiendo, en de México hecho, también. Tu vida en México s- también.
Pues, aprendiendo a vivirla, de hecho ya mismo me tengo que ir porque pues mi bebé ya mismo reclama a papá. Pero maravilloso, yo creo que es una aventura muy bonita esta aventura de ser papá y aprender a convivir. Todavía no me he enfrentado a la realidad de estar en un proyecto y ser papá, que es compleja porque no sé, en el proceso de embarazo, yo estuve fuera de México, estuve grabando por otros continentes, estuve semanas fuera del lugar. Entonces es algo que quiero aprender y que quiero entender porque el mundo del cine como maravilloso es exigente. Ujú. Entonces, no sé, una serie como Llegaron de Noche, por ejemplo, son 10 semanas de rodaje. Son 10 semanas de salir de la casa a las 6 de la mañana y llegar a la casa a las 9 de la noche. De lunes a viernes y el sábado hasta el mediodía, hasta las 3 de la tarde. Y eso, aprender a convivirlo con ser papá, con tener un hijo, es algo que va a estar interesante y que tengo que encontrar la forma de llevarlo, pero Claro, bien, pero muy bien. Feliz, la verdad, feliz, cansado, muy cansado. cansado. Eso que te Más, dicen de más que el rodaje duer, o a va la por par. ahí, la verdad, Sí, va por ahí. sí, sí. ¿Y qué te quería decir? Algo me iba. Y tu vida, me dijiste que también ya pasaste hace 10 años ya a México. Eh, No, en México voy viviendo 2 años y medio. ok. Sí. Y estabas en Ecuador y después te fuiste por temas de, supongo de ahorita ya estás, como tienes estas producciones grandes, ya te fuiste a vivir más por ahí. Justamente, ajá. Lo que pasaba antes era que cuando vivía en Ecuador, normalmente grababa fuera del país y regresaba cuando tenía proyectos fuera. Ujú. Pero ya cuando empecé a trabajar con Eugenio, básicamente el pedido fue, mira, te vamos a dar este proyecto y llegaron de noche, pero necesitamos que te vengas a vivir a México porque vamos a grabar más proyectos contigo. Y literal, la decisión fue una llamada y a los 2 meses ya estaba con maletas de esposa y perrito en México y ahora ya con bebé. Un bebé. Y supongo que ahorita te estás con permiso, ¿no? Hasta que, bueno, se... No, o sea, yo trabajo con aún- ellos, pero yo trabajo bajo la figura de freelance. Entonces, ahorita sin proyecto, feliz, que es de las otras maravillas de tener el cine, que pues, cuando no estoy en proyecto me permite estar en casa al 100%. Entonces, ahorita estoy sin proyecto, entonces estoy tranquilo. Sí, justamente como para terminar ya esta pequeña entrevista que me ha gustado bastante, que fue un montón, como una masterclass de tanto de fotografía como de producción. Tal vez tienes, o sea, proyectos aparte, no sé si dentro del cine o si quisieras escribir o quisieras dirigir una película, ¿no? O tal vez hacer otro proyecto aparte del cine, tal vez tienes planeado o ya, o es lo que pase en la vida Pues mira, yo creo que mientras Dios tenga su voluntad de que yo esté trabajando en el cine y las series es donde quiero estar. como Y fotógrafo. como fotógrafo, como director, creo que son los dos ámbitos en los que me gustaría desenvolverme, como fotógrafo y director, y que son los que me he desenvuelto. Ujú. Y yo creo firmemente en que para que las cosas pasen, uno tiene que hacer que las cosas pasen. Eugenio tiene una frase que él dice, cuando yo trabajaba en la televisión, él tenía sus programas, La Familia Peluche, de vez en cuando, etcétera, sus personajes. Él decía, yo quería hacer cine, pero nadie me invitaba a hacer cine porque yo era el chistosito de la tele. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Escribir mi película y hacer que pase. Yo, gracias a Dios, hasta ahora he tenido la oportunidad de estar en todos los géneros que me gustaría estar, poder explorar todos los géneros que me gustaría explorar y hacer que las series pasen. Pero también hay cositas que digo como, ay, me gustaría hacer ese tipo de serie. Entonces, estoy en una etapa mi vida en la que otra vez yo quiero que las cosas pasen. Entonces, tengo la oportunidad, la habilidad y la experiencia como para poder escribir cosas, proponer proyectos y hacer que las cosas pasen. Es decir, yo quiero fotografiar cierta cosa que sé que puedo hacerla y que quizás pues, la puerta no está abierta, pues yo voy a crear mi propia puerta y abrir. Entonces, espero poder trabajar en ese sentido y encontrar caminos o hacer caminos donde no hay caminos. Qué buen pensamiento. Y ya una última pregunta. No sé si tú ves bastante cine o estás ahorita viendo películas, tal vez. Pues intento ver todo lo que pueda, todo, 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 todo lo que pueda. Ya. Ahorita con época de papá, más de No mucho, sobrevivir y dormir que ver, pero sí, intento, siempre toda la vida he intentado ver la mayor cantidad de cine posible. sí, porque siempre les hago una pregunta siempre a mis invitados.
Es Dígalo. eh, de todas las películas que les gusta a la gente, ¿cuál ha sido una película que a todos les gusta, pero a ti no? Dices, Que a todos les guste de ti, no. Pues quizás Barbie, a mí no me gustó Barbie. Fue Barbie. como uno de los hits mundiales que todo el mundo amó Barbie, a mí no me terminó de cuadrar. Podría ser, podría ser. A pesar de que amé el trabajo del señor Rodrigo Prieto, que lo admiro con todo mi corazón y mi vida, Pero no. pero como película en general a mí no me gustó mucho. Creo que podría ser esa, tal Y una vez. clásica, tal vez una clásica, Una película clásica que todo el digamos, mundo le o gusta. las franquicias, digamos, Star Wars o Back to the Future, Uy. o sí te han gustado los que... Pues que es difícil, como que, ¿cuál dirías tú que le gustó a todo el mundo? Verás, a mí nunca me gustó Star Wars. ¿No? Yo creo que Star Trek, tal vez. Nunca lo vi. Sí, Vi ciertas cosas de Star Trek, pero nunca, no sé, es que no me gustó, solo es que no tuve la oportunidad de verla. Otra vez, pueblo, baños, sin televisión, sin señal, entonces como que, no sé, Star Wars sí, a mí sí me encantó Star Wars toda la o vida. sea, Las actuales no me gustan tanto, pero sí, Star Wars me encantó. porque, o sea, yo también nunca crecí con Star Wars. Vi Ajá. en cine, porque yo también estudié cine, y vi la primera, no me gustó y la dejé ahí. Entonces, no, Ah, mira tú. no es para mí, no es para mí. Dale chance. Chécate la Sí, serie, la de Solo, la de Han Solo que está ahora en Disney. Han Solo. Me dijeron la de Mandalorian, que es mejor, pero También, no, pero a mí me gusta más. No, no es Solo, espérame, ¿cómo se llama esta serie? Mandalorian creo que Espérame. es la de casco. Sí, Mandalorian tienes que verla, Sí está muy es. bien. Ajá. Y esa Espérame, ya te digo cuál tienes que ver. y cada amiga. Andor es Anda. la que me Ah, la refería. de con el Diego Luna. Es, Ajá, ya, ya, ya. chécala. Ese Esa, sí. Y si se te llega a cruzar, hay otra que no me acuerdo qué es la de. ¿Qué se llama Kenobi, Obi-Wan Kenobi? Esa, por favor, no la veas. Esa sí yo la odié con mi vida, es la peor serie que he visto de Star ¿Tú Trek. eres, Pero, tú eres bien fan de Star Wars? Sí. Obi-Wan Kenobi, no me consideré bien fan, o sea, me encanta, he visto todas, pero yo creo que un fan es el que se sabe, no Sí, sé, sí. los nombres de guión. Como fan en general no he sido de nada, entonces como Sí, no me sí. consideraría fan. Yo, en cambio, siempre que digo, bueno, también, aparte de Star Wars, siempre que mis amigas que también cachan del cine, digo, nunca me gustó La La Land". Es como que un crucifijo. O Friends también. Como que ella, esas tres, no, no puedo. O sea, yo he visto Friends todos los capítulos. Y nunca me gustó. Pero bueno. Sí, créeme que yo vi Friends, no me enganché, no me considero un mega fan de Friends, pero los disfruto mucho, la verdad. Sí, Y La La Land, ¿te refieres a la peli La La Land? sí, La La Land. Ajá. Ah, No, no. O sea, creo que me quedé con la de Whiplash y dije, no hay otra película que pueda superar ese director, obviamente, pero. O sea, es buena. No, no puedo negar que La La Land es buena. De que de hecho debió ganar en ese año y se confundieron de nombre, pero bueno, no, no me gustó. En fin, mira tú. Pues está bien, es que a la claro, final, de gustos y colores, claro, cada sí, uno tiene sus preferencias, siempre. pero claro, solo que te crucifican. En- Eh, Ajá. Pero bueno, ha sido un gusto, de hecho, Alejo, que me gustó todo, o sea, toda tu explicación, todas tus anécdotas y tu forma de pensar con lo que es el cine, ¿no? Espero que tengas más proyectos y pueda entrevistarte así. Lamentablemente, cuando salió, estaba como que un poquito con una tesis de maestría y ujú. estaba, pues, yo me hubiera gustado entrevistarte en ese tiempo y llegaron de noche. Pero bueno, si tienes otra producción que estés ahí involucrado, yo te estaré molestando ahí para Pues no es molestia, más bien es un gusto y cuenta conmigo para lo que necesites, por favor. bueno, muchas gracias, Alejo, por tu tiempo. Ya nos vemos, gracias a ti. Un Ya, gusto, bye nos bye. vemos. Gracias. Chao, chao.